Capítulo 1. El silencio exacto de las 4:13. La biblioteca Edebane, situada en el corazón de la campiña inglesa, era un santuario de mármol silencioso, techos altos y alfombras que amortiguaban hasta el pensamiento más ruidoso. Durante generaciones había sido el orgullo de la familia Edebain. Una sala octogonal, forrada de estanterías antiguas, una chimenea siempre encendida en invierno, y relojes, una docena de ellos, colgados en perfecta simetría entre los paneles, de caoba, todos sincronizados al segundo. La última tarde de noviembre, a las 4:13 en punto, todos los relojes se detuvieron. El descubrimiento fue hecho por Violet Ashcombe, la bibliotecaria personal de Sir Lionel Edebain, una mujer metódica y reservada, con gafas de montura dorada y un respeto casi religioso por los libros. Al entrar en la sala para el té de las 4, tropezó con el borde de la alfombra. Y entonces lo vio. Sir Lionel yacía desplomado sobre el sillón de lectura, con una expresión serena pero los ojos abiertos, como si hubieran presenciado algo que ni los libros de su biblioteca podrían explicar. A su lado, un ejemplar abierto de La mente criminal de César el Hombroso, y sobre la mesa baja una taza de té intacta. No había señales de forcejeo, ninguna herida visible, pero algo perturbaba el cuadro: el reloj de péndulo, el de bolsillo, sobre la repisa, el de pared suizo, incluso el delicado Cartier de viaje. Todos marcaban 4:13. Cuando el doctor local llegó 20 minutos después, no pudo determinar causa inmediata. Un fallo cardíaco, quizás, pero no hay antecedentes, murmuró. Violet no estaba convencida, y menos aún cuando, al ordenar los libros esparcidos, notó una curiosidad. La edición más antigua de Crímenes del pasado, una obra que Sir Lionel consultaba con frecuencia, había desaparecido. La policía llegó de Londres al día siguiente con pasos pesados y palabras cortas. El inspector Gable, corpulento y escéptico, levantó una ceja al ver el cadáver aún en su lugar, como si el cuerpo mismo desafiara el protocolo. ¿Todos los relojes se detuvieron a la misma hora?, preguntó, cruzando los brazos. Exactamente a las 4:13, respondió Violet. Lo comprobé 3 veces. ¿Y quién tenía acceso a esta sala? La familia Edebain, yo y los sirvientes de confianza. Nadie más. Gable frunció el ceño. No había cerraduras forzadas. Nada robado. Nada tangible. Fue entonces, 2 días más tarde, cuando llegó el telegrama. Estimado inspector Gable, he leído con interés el extraño caso de los relojes detenidos. Si me permite una sugerencia, el tiempo no se detuvo solo. Alguien lo forzó a hacerlo. H.P. La tarde siguiente, bajo la lluvia intermitente y envuelto en su característico abrigo gris, Hércules Poirot descendió del tren con su habitual compostura. Llevaba una flor fresca en el ojal, un paraguas negro perfectamente alineado con su bastón y una mirada curiosa. Había olido el crimen desde lejos, no por lo que se decía, sino por lo que se había omitido. Y así comenzaba el misterio. Capítulo 2. Ecos entre estanterías. La mañana siguiente al arribo de Hércules Poirot, la mansión Edebane se sumió en una quietud tensa, interrumpida solo por el leve traqueteo de la porcelana durante el desayuno. Violet Ashcombe, pálida pero compuesta, acompañaba al detective belga mientras recorrían los pasillos hacia la biblioteca. Sir Lionel era exigente, dijo Violet suavemente, ajustándose los lentes. No toleraba el desorden.
Hasta el polvo tenía horarios. Poirot asintió sin comentar. Sus ojos recorrían los marcos, los zócalos, los tapices, no tanto buscando pistas físicas, sino desequilibrios, algo que chirriara contra la armonía, como el tiempo detenido en los relojes. Al llegar a la biblioteca, Poirot se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Sus zapatos perfectamente lustrados no tocaban la alfombra aún. Mademoiselle Ashcombe, dígame, ¿cuál fue su primera impresión al encontrar el cuerpo? Que algo no encajaba, dijo vacilante. No era solo la muerte, era el silencio. Un silencio impuesto. Poirot hizo una leve inclinación de cabeza. Ah, vous êtes observatrice. Un silencio que pesa más que el sonido. Al mediodía, Inspector Gable reunió a los presentes en el Salón Azul, un espacio decorado con tapices franceses y retratos familiares que observaban con ceños perpetuos. Poirot se mantuvo a un lado, observando con su usual compostura. «Bien», empezó Gable de pie junto a la chimenea. «El señor Poirot nos ha solicitado conocer a todos los miembros de la casa. Así que, sin más preámbulos, uno a uno, los rostros del drama tomaron lugar. Primero, Lady Geneviève Edevine, la segunda esposa de Sir Lionel, más joven por casi 20 años, elegante, de movimientos suaves y mirada impasible. Su tono era medido, pero cada palabra llevaba una nota de cálculo. Mi esposo tenía enemigos, como cualquier hombre con dinero y opiniones fuertes. Pero aquí solo había rutina, dijo, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Luego entró Algernon Edevane, el hijo del primer matrimonio. De cabello despeinado y voz ronca, llevaba el aire de quien no pertenece a su entorno. «No lo entiendo», murmuró, mirando a nadie en particular. Él era saludable, fuerte. El viejo no se iba a ir así nomás. Poirot lo observó con atención. Había resentimiento en ese tono, pero no necesariamente culpa. Después, Miss Celestine Barrow, prima lejana, secretaria y correctora de los manuscritos históricos de Sir Lionel, mujer severa, de mirada inquisitiva. «Yo organizaba su biblioteca», dijo con firmeza, «y puedo asegurarle que el libro desaparecido estaba allí el día anterior. Crímenes del pasado, edición de 1899. Muy rara». «¿Y hay alguien más que lo supiera?», preguntó Poirot. «Solo él y yo sabíamos su ubicación exacta», respondió sin vacilar. También estaba Mr. Hargrove, el mayordomo, un hombre delgado y de voz tranquila, que se inclinó levemente al hablar. «No vi entrar a nadie extraño esa tarde. Pero la señora Geneviève recibió una carta antes del té. No sé de quién. La quemó sin decir palabra. La mirada de Geneviève no se inmutó ante la revelación. Por último, Clara, la doncella más joven, con ojos grandes como faroles. Parecía asustada de estar presente. «Yo serví el té», dijo con un hilo de voz. Y oí un sonido, como un tic fuerte. No un reloj. Otro tipo de ruido. A las 4:10, más o menos. Poirot entrecerró los ojos. «¿Un tic, dice usted? ¿Más fuerte que los relojes?» «Sí, monsieur, como una cuerda tensa que se suelta, una cuerda, un clic, un eco metálico entre las estanterías». Poirot cruzó los dedos lentamente, y en su voz sonó una nota de intriga. «Mes amis, el crimen en esta casa es sutil, como un libro mal colocado. Todos parecen en su sitio, pero uno no pertenece». «Nadie», respondió.
Solo el crujido de la chimenea contestó. Poirot se levantó. Caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose bajo un retrato de Sir Lionel. Hoy comenzaré mis entrevistas, uno por uno. Pero antes, deseo ver el lugar exacto, donde estaban esos relojes, todos, y ver qué más marcaban, además del tiempo. Los ojos de todos lo siguieron, pero nadie habló. Como si, en el fondo, cada uno supiera que Poirot ya había notado algo que ellos no, y que en esa casa silenciosa, la hora exacta de la verdad aún no había llegado. Capítulo 3. Conversaciones al ritmo del tic-tac. Hércules Poirot se acomodó en el pequeño salón de lectura, una estancia adyacente a la biblioteca, con luz natural filtrándose entre cortinas de encaje. Había solicitado una mesa redonda, una sola silla para él y otra para cada entrevistado. No era interrogatorio, dijo. Solo una charla tranquila entre personas con cosas interesantes que decir. Violet Ashcombe fue la primera. ¿Usted conocía los hábitos exactos del señor Edevane?, preguntó Poirot, sus dedos entrelazados sobre el borde de la mesa. Sí, monsieur. Tenía rutinas invariables. Leía entre las 3 y las 5. Siempre en la misma butaca, con la misma taza de té. Earl Grey, sin azúcar. ¿Y el día de su muerte? Exactamente igual. A las 4 preparé el té. Entré. Lo vi así, silencioso. Los relojes parados. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y los relojes? ¿Cómo sabía usted que se habían detenido a la misma hora? Porque tengo una costumbre, monsieur. Todos los días a las 4:13 en punto le daba vuelta al reloj de arena que colocaba sobre su mesa. Y esa vez no giró. Ya había parado. Poirot asintió, como si eso confirmara una teoría interna. Después fue el turno de Lady Genevieve. Entró sin prisa, como si la muerte de su esposo fuera un hecho desafortunado, pero no trágico. Llevaba guantes de encaje negro y un pañuelo que parecía más decorativo que de duelo. Madame, ¿sabía usted que su esposo poseía una copia valiosa de Crímenes del pasado? ¿Ese libro viejo? Claro. Lo consultaba constantemente, con la misma obsesión con la que coleccionaba relojes. Yo lo encontraba inquietante. ¿Inquietante? Describía crímenes históricos en detalle morboso. Era como si se alimentara del pasado para juzgar el presente. Poirot observó sus manos cruzadas con elegancia. ¿Y la carta que recibió antes del té? ¿Puedo preguntar quién la envió? Genevieve sonrió apenas. No tenía remitente. Una tontería. Amenazas vagas. Decía que el tiempo se detiene para quienes no saben lo que ocultan los libros. ¿Qué clase de disparate es ese? Poirot no respondió de inmediato. Su bigote vibró imperceptiblemente mientras fijaba la mirada en su interlocutora. ¿Y la quemó? Por supuesto. No alimentamos las mentiras con atención. Cuando se retiró, Poirot pidió un té para sí mismo. No para beber, sino para observar. Medía el silencio entre las entrevistas, como si también pudiera interrogar al tiempo. El siguiente fue Algernon. Tenía el aspecto de alguien que llevaba un peso invisible, pero muy real. ¿Usted dónde estaba a las 4 el día de la muerte? ¿De su padre? En el jardín, con el jardinero. Podría preguntarle a él. Estábamos discutiendo dónde plantar los nuevos cerezos. ¿Y qué opinaba usted del interés de su padre por los relojes? Algernon rió sin humor. ¿Interés? Era una obsesión. No podía soportar que ninguno desentonara.
Todos debían marcar lo mismo. Incluso nos hacía parar las conversaciones si uno sonaba fuera de ritmo. Poirot elevó las cejas. ¿Alguna vez expresó deseos de deshacerse de ellos? Nunca. Decía que si los relojes de esta casa se detenían, también lo haría su corazón. Era supersticioso en eso. La declaración no pasó desapercibida para Poirot. Luego vino Miss Celestine Barrow. Su porte era rígido y sus respuestas afiladas. ¿Sabía usted que el libro desaparecido fue uno de los últimos tocados por Sir Lionel? Por supuesto, lo vi en su escritorio el miércoles por la mañana. ¿Y no lo encontró después? No, revisé toda la estantería, incluso los compartimentos ocultos. Poirot ladeó la cabeza. Ah, ¿hay compartimentos ocultos? Sí. Sir Lionel mandó construirlos para ocultar ejemplares delicados. Historia criminal, correspondencia polémica, cartas a políticos. ¿Usted tenía acceso a ellos? Sí, yo y... Bueno, Lady Genevieve insistió una vez en verlos. No sé si llegó a encontrar algo. Poirot tomó nota mental. Compartimentos secretos. Cartas. Política. Todo escondido entre la caoba. Por último, la doncella Clara. Entró nerviosa, arrugando el delantal entre las manos. ¿Recuerda con claridad ese ruido, Clara? Sí, monsieur. No venía de un reloj. Era más seco, como si algo se liberara. Un resorte, quizás. ¿Y no lo mencionó antes? Tenía miedo. Me dijeron que no hablara demasiado. ¿Quién se lo dijo? Clara vaciló. Tragó saliva. La señora Genevieve. Dijo que a veces el silencio protege más que las palabras. Poirot no insistió. Solo asintió lentamente, mientras su mirada se perdía entre las molduras del techo. Cuando la puerta se cerró detrás de la joven, Poirot se quedó solo con su taza intacta. Los relojes se habían detenido, pero no por accidente. Y entre los que se sentaron frente a él, alguien sabía exactamente por qué. Capítulo 4. Una teoría perfecta, demasiado perfecta. El inspector Gable se paseaba con los brazos cruzados frente a la chimenea del Salón Azul, mientras Poirot observaba el fuego como si tratara de leer un lenguaje oculto entre las llamas. A su lado, Violet Ashcombe permanecía, en silencio, un cuaderno en el regazo, tomando notas que nadie le había pedido. «Bien», dijo Gable, deteniéndose abruptamente. «Tenemos suficientes elementos para formar una hipótesis sólida». Poirot levantó una ceja. «Ah, ¿una hipótesis? ¿Dice usted?» «Estoy impaciente por escucharla, mon ami». Gable carraspeó, claramente dispuesto a disfrutar el momento. «El motivo es simple. Dinero». Sir Lionel había firmado, hace menos de una semana, una nueva cláusula en su testamento. Tengo la copia. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó un sobre doblado y lo extendió con teatralidad. «¿Y qué estipula esta nueva cláusula?», preguntó Poirot sin tocar el documento. «Que si fallecía de forma repentina antes de fin de año, la mitad de su fortuna pasaría a su hijo, Algernon. Hasta entonces, Genevieve seguiría siendo heredera universal. Pero si él moría por causas naturales dentro de ese marco, el cambio no se concretaba. Una cláusula con fecha de caducidad», murmuró Poirot. «Exacto. Y tenemos el móvil. El joven Edevane estaba endeudado. Muy endeudado. Deudas de juego, según nos informó su banquero privado». Poirot asintió suavemente, mientras Violet fruncía los labios. «¿Y los relojes?», preguntó Poirot.
Justamente. El mayordomo Hargrove confesó que hace 2 semanas encontró a Algernon manipulando el péndulo del reloj central. Dijo que solo lo estaba limpiando. Ahora sabemos que mentía. Podría haber preparado un dispositivo para que todos se detuvieran al mismo tiempo. Un truco mecánico para sembrar el desconcierto. Poirot entrelazó los dedos, pensativo. Y, si me permite la pregunta, ¿por qué detenerlos a las 4:13? Gable alzó los hombros. Para confundir, para desviar la atención. O tal vez solo una excentricidad simbólica. Los criminales no siempre piensan de forma lógica, ¿verdad? Poirot no respondió de inmediato. En su mente, los elementos no encajaban del todo. Una pista tan pulida, tan perfectamente alineada con el móvil, rara vez era verdadera. Como un libro colocado demasiado recto en una estantería caótica. Más tarde, Poirot pidió permiso para revisar los efectos personales de Sir Lionel. Violet lo acompañó hasta el despacho privado, una sala más pequeña que la biblioteca, pero igualmente ordenada. Allí, sobre un escritorio de nogal, había una libreta de apuntes con caligrafía firme. ¿Puedo?, preguntó Poirot. Por supuesto, dijo Violet. Las últimas líneas escritas por Sir Lionel eran peculiares. Si uno observa con atención, los relojes no mienten, pero lo que rodea al tiempo, ese es el verdadero acertijo. Poirot lo leyó en voz baja, luego alzó la mirada. Mademoiselle Ashcombe, ¿Sir Lionel solía escribir frases enigmáticas? Solo cuando sospechaba de algo. Era su forma de dejar constancia sin ser directo. Una especie de legado mental. Poirot cerró la libreta con cuidado. Se giró hacia la repisa del despacho, donde había una caja de madera decorada con grabados antiguos. ¿Qué es esto? Una caja de música. Era uno de sus objetos favoritos. Tenía varias melodías, todas sincronizadas con el reloj principal. Poirot la abrió. El mecanismo estaba intacto, pero la cuerda había sido desenrollada bruscamente. Un pequeño detalle, nada más. Y sin embargo, de regreso en el salón, Gable estaba sentado con aire satisfecho. Tenemos el motivo, la oportunidad y hasta el método. ¿Qué dice usted, Poirot? Digo, mon cher inspecteur, que su teoría es tan precisa como los relojes de esta casa. Sin embargo, los relojes se detuvieron, sí, pero tal vez no para desviar, sino para señalar. Una señal precisa, no una trampa. ¿Y qué señala? Eso, respondió Poirot con una ligera sonrisa. Es lo que aún debo descubrir. Gable bufó, pero no insistió. En su experiencia, Poirot siempre tenía una reserva escondida. Una carta aún no jugada. Al retirarse al pasillo, Poirot se encontró con Clara, la doncella. Parecía esperarlo. Monsieur Poirot, susurró. ¿Puedo mostrarle algo? Claro que sí, mademoiselle. Lo condujo hasta un pequeño armario en el ala norte. Dentro, una bandeja de té cubierta. La etiqueta decía: para el estudio, 4:00 p.m. No lo llevé, murmuró. La señora Genevieve me dijo que no. Era necesario, pero alguien más llevó el té. Poirot frunció el ceño. ¿Quién? No lo sé. Cuando volví, ya no estaba la bandeja. El detective la observó con atención, y sus ojos se posaron luego sobre una pequeña mancha oscura en la madera del armario. ¿Esto siempre estuvo aquí? No, monsieur. Apareció después. Poirot sacó un pañuelo, lo humedeció y frotó. El color se desvaneció. Té negro.
pero mezclado con algo más espeso. Apenas perceptible, demasiado para ser casual. Se giró lentamente. Clara, el día en que los relojes se detuvieron, ¿usted oyó pasos antes del ruido? La joven asintió lentamente. Sí, alguien entró por la puerta trasera de la biblioteca. Pero no vi quién. Poirot se quedó en silencio. Su mente, siempre en movimiento, comenzó a hilar una nueva dirección. La teoría de Gable era ordenada, demasiado ordenada. Y en la casa de Sir Lionel, donde cada reloj tenía su historia, tal vez lo verdaderamente importante era lo que había sucedido antes de que el tiempo se detuviera. Capítulo 5. El movimiento invisible del reloj interior. El clima había cambiado en la finca Edebane. Las hojas crujían más intensamente bajo los pies, y la bruma matutina tardaba en disiparse, como si incluso el aire se negara a dejar que las cosas siguieran su curso normal. A esa atmósfera se adaptaba perfectamente Hércules Poirot, quien, esa mañana, pidió algo peculiar. «Deseo organizar una pequeña reunión en la biblioteca», anunció mientras revolvía su taza de chocolate caliente. Algo informal, por supuesto. Solo una charla entre amantes del orden. «¿Del orden, dice usted?», preguntó Lady Genevieve con ligera sorna. «Por supuesto, madame», respondió Poirot. «Hay quienes creen que el orden se impone con reglas, pero yo sostengo que el verdadero orden revela la verdad». La reunión se organizó a las 11. No hubo una razón aparente. Todos fueron convocados como si se tratase de un gesto cortesano, algo casi caprichoso. Poirot pidió que cada uno llevara su libro favorito de la biblioteca, aquel que más representara su carácter. Llegaron puntuales. Gable observaba desde una esquina, incómodo ante lo que consideraba una pérdida de tiempo. Violet se mantenía erguida junto al escritorio, cuaderno en mano. Poirot estaba ya sentado girando su bastón sobre las rodillas. «Bien, mes amis», empezó con voz suave. «Un pequeño juego. Les he pedido que traigan un libro. No por el contenido, sino por lo que dice de ustedes. Lady Genevieve fue la primera. El arte de la guerra», dijo, tendiéndolo con elegancia, porque a veces la estrategia es más importante que la fuerza. Poirot asintió con una leve sonrisa. «Una elección refinada. ¿Ve usted la vida como una batalla, madame? Solo cuando se lucha por conservar lo que es propio». Luego fue el turno de Algernon. Moby Dick. Supongo que siempre me han fascinado las obsesiones destructivas, dijo sin mirar a nadie. Poirot lo observó con atención. Sus ojos, más que su voz, decían algo más profundo. Miss Barrow, meticulosa como siempre, eligió el Diccionario de Crímenes Británicos. «Para entender lo que tememos debemos conocerlo», añadió, y por último, Violet, quien tendió con timidez un ejemplar de El Jardín Secreto. «A veces las cosas más importantes están ocultas», murmuró. Poirot tomó nota mental de cada gesto, cada pausa. ¿Y Sir Lionel? ¿Qué libro habría traído? Violet respondió: probablemente El tiempo y el crimen. Una edición rara que hablaba de relojes usados como instrumentos de asesinato simbólico. Interesante. Poirot se levantó. ¿Saben ustedes lo que me parece más curioso del crimen que nos reúne? No que los relojes se hayan detenido, sino que nadie los haya oído detenerse. Silencio. Poirot avanzó lentamente hacia la repisa central,
donde el reloj de péndulo aún se encontraba detenido, las manecillas firmes en 4:13. Un péndulo se detiene con un clic seco, y nadie en esta casa, tan amante del orden, lo oyó. O mejor dicho, ninguno lo mencionó. Su mirada recorrió los rostros. Genevieve no pestañeó. Algernon entrecerró los ojos. Miss Barrow se ajustó las gafas. Violet apretó los labios. Poirot se volvió hacia el inspector Gable. Imagine esto, mon ami. Usted quiere crear la ilusión de que el tiempo se detuvo por sí solo. ¿Cómo lo hace? Gable resopló. Manipula los mecanismos, los programa para que se frenen, o simplemente detiene uno y ajusta los otros luego. Poirot sonrió apenas. Pero entonces no se detienen a la misma hora. No exactamente. Aquí, todos se detuvieron a las 4:13, sin desvío. Volvió a la mesa central, lo cual me lleva a pensar, ¿y si los relojes no se detuvieron por sí mismos? ¿Y si fue la mente de alguien la que decidió que el tiempo debía parecer detenido? Las miradas eran ahora más cautelosas. Miss Barrow fruncía el ceño. Genevieve mantenía su pose perfecta. Clara, al fondo, fingía limpiar un estante que ya estaba limpio. Alguien que conoce esta casa tan bien como la palma de su mano, que sabe dónde está cada reloj, que entiende que la percepción es más poderosa que el hecho. Poirot dio media vuelta con teatralidad contenida. Alguien que cree que el crimen perfecto es el que se disfraza de normalidad. Se acercó a un pequeño reloj de bolsillo sobre la repisa. Y sin embargo, mes Miss, hay algo que ese alguien no consideró. ¿Y qué es? Preguntó Gable con impaciencia. Poirot giró lentamente. Que los relojes pueden detenerse, pero no el corazón de quien observa sin ser visto. Sus ojos se fijaron por un momento en Miss Barrow. Luego, sin decir una palabra más, se inclinó y salió de la biblioteca, dejando tras de sí una tensión flotante, como el eco de un metrónomo que aún no ha marcado su última nota. Al cerrar la puerta, se volvió hacia Violet. Una frase, mademoiselle, que aprendí en Bélgica. Cuando todos parecen moverse al ritmo del crimen, uno baila con los ojos cerrados y otro con los ojos bien abiertos. Violet bajó la mirada. ¿Cree que el culpable ya lo sabe? Oh, sí, dijo Poirot, sonriendo de lado. Y está empezando a sudar. Capítulo 6. La confesión que nadie esperaba. La tarde descendía lentamente sobre la finca Edebain, tiñendo los cristales con un tono ámbar que parecía apagar los bordes del mundo. Poirot, en su habitual pausa metódica, se encontraba en el invernadero, acompañado solo por una pequeña taza de espresso y el canto tenue de un petirrojo entre las ramas. Sus pensamientos se movían con precisión matemática, pero su expresión era la de un hombre que espera que la siguiente ficha caiga sola. Y cayó. Un grito agudo rompió la quietud del jardín. Poirot se incorporó sin derramar una gota de su taza. El grito venía del ala este. Cuando llegó, Gable ya estaba ahí, cruzando el pasillo como un toro en una tienda de porcelana. Clara, la doncella, lloraba al pie de la escalera. En sus manos sostenía un pañuelo blanco, manchado de rojo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Gable con brusquedad. «Es la señorita Barrow», gimió Clara. «Estaba en el archivo y... Hay sangre, señor. Sangre en las hojas». Poirot la apartó suavemente y se dirigió hacia la pequeña habitación de archivo contiguo a la biblioteca. Era una sala estrecha, sin ventanas, con archivadores metálicos alineados como soldados.
Al fondo, de pie junto a uno de ellos, estaba Celestine Barrow. Tenía el rostro blanco como el mármol. Una mancha oscura se expandía desde la palma de su mano izquierda. «Mademoiselle», empezó Poirot. «No fue un ataque», dijo ella, interrumpiéndolo. Su voz era extrañamente calmada. «Fue mi culpa. Yo lo hice. No el crimen. No lo Maté. Pero... Tomé el libro. Gable se adelantó, confundido. ¿Qué demonios está diciendo? Celestine se sostuvo del archivador, respirando con dificultad. Crímenes del pasado. Yo lo tomé. La noche anterior a su muerte. Pensé que no se daría cuenta. Solo quería leer una parte. Solo una parte. Poirot se acercó con cautela. ¿Y por qué no lo devolvió? Porque había algo dentro. Silencio. Una carta, dijo, bajando la voz. oculta entre las páginas. Iba dirigida a una mujer llamada Elise. Una carta de amor. Pero no era reciente. Era de hace décadas. ¿Y qué decía?, preguntó Gable. No recuerdo las palabras exactas, pero hablaba de relojes, de esconder secretos donde el tiempo no pasa. Firmada con una inicial, G. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y qué hizo usted con la carta? La guardé. Pensé que podría tener valor, o que Sir Lionel querría hablar de ella. Pero al día siguiente murió. Y el libro desapareció. Poirot habló con suavidad, como quien hila un relato delicado. ¿Y por qué no lo mencionó antes? Porque la carta desapareció también. Y yo pensé que alguien la había tomado de mi cuarto. Pensé que podrían sospechar de mí. Y ahora, alguien dejó esto, alzó el pañuelo manchado, en el cajón donde escondía la carta. Y esa sangre, dijo Gable receloso. Celestine se giró y mostró su mano. Un corte superficial, como de papel afilado o una hoja metálica mal cerrada. Poirot se agachó y tomó un trozo de papel arrugado caído junto al archivador. Era una hoja de periódico antiguo. El titular apenas legible decía «Misteriosa muerte». De relojero. Se detiene el corazón y el tiempo. El detective se irguió lentamente. Madame Barrow, ¿podría describirme el sobre donde estaba esa carta? Era gris claro, sin remitente, pero con un pequeño símbolo dibujado, una especie de espiral. Parecía un reloj de arena. Poirot no dijo nada, pero sus ojos se volvieron súbitamente más brillantes. Algo en aquella descripción había encajado. «Inspector», dijo con voz baja pero firme, «este archivo no fue forzado. La señorita Barrow sangra por un corte leve. Y sin embargo, alguien colocó este pañuelo con sangre deliberadamente para incriminarla. Alguien que quiere desesperadamente que una parte de la verdad no se revele». Gable chasqueó la lengua. ¿Una carta de amor de hace décadas? ¿Qué tiene eso que ver? Tal vez nada, respondió Poirot. O tal vez todo. El pasado es un reloj que no se detiene, monsieur. Solo necesita que alguien lo escuche volver a sonar. Se giró hacia Violet, que acababa de llegar alertada por el alboroto. «Mademoiselle, Ashcombe. ¿ha oído usted el nombre Elise antes?» La bibliotecaria palideció. «¿Elise?» «Sí. Era la madre de Algernon». Gable se irguió. «¿La primera esposa?» «No oficialmente. Una mujer con la que Sir Lionel tuvo una relación antes de casarse con Genevieve. Se fue de la finca de forma repentina, años atrás. Nunca se habló de ella abiertamente». Poirot entrecerró los ojos. «Y ahora su nombre reaparece.
justo antes de que todos los relojes se detengan. La tensión llenó la sala como vapor. Celestine fue escoltada a su habitación para ser atendida, pero el daño no era físico. La verdad había empezado a respirar, y el tiempo, de nuevo, había decidido moverse. Capítulo 7. Donde el tiempo esconde sus huellas. La casa Edevane, tras la confesión de Miss Barrow, parecía contener el aliento. Las conversaciones se reducían a murmullos. Las pisadas se deslizaban en lugar de sonar. Incluso la brisa que atravesaba las ventanas apenas movía las cortinas. Y mientras todos se agitaban por lo que se había dicho, Poirot, como siempre, se concentraba en lo que no se había dicho. Esa misma noche, cuando el resto se retiró a sus habitaciones, Poirot pidió que no lo molestaran. Se dirigió solo a la biblioteca, con una lámpara de aceite en una mano y una libreta en la otra. Examinó primero los relojes, no para revisar mecanismos, sino para notar lo invisible. Huellas de manipulación, polvo movido, ángulos desiguales. 1, 2, 6, 7, murmuraba. Aquí están los 12. Y sin embargo, su mirada se detuvo en el más pequeño. Un reloj de viaje colocado sobre una repisa secundaria, no alineado con los otros, levemente inclinado. Poirot lo levantó y lo giró. En la parte posterior notó una hendidura apenas visible. Presionó con la uña y un panel se deslizó hacia un lado con un clic suave. Dentro, un pequeño trozo de papel doblado. Poirot lo sacó con pinzas, sin tocarlo con los dedos. Lo desplegó con cuidado sobre la mesa. El tic no mata. Lo hace el silencio. Cuando las agujas callan, alguien habla. No estaba firmado. La caligrafía era pulida, meticulosamente cuidada. Demasiado cuidada, pensó Poirot, como si hubiese sido escrita con lentitud deliberada. Ah, voilà. Una advertencia o una confesión velada. No lo compartió con nadie. Aún no. En cambio, pidió a Violet que lo acompañara al día siguiente a los compartimentos secretos de la biblioteca. Ella accedió, aunque lo hizo con una extraña vacilación. ¿Algo le preocupa, mademoiselle?, preguntó Poirot mientras se arrodillaban frente a un panel móvil en la pared sur. Es que no sé si es correcto abrir estos lugares sin la presencia de los herederos. Sir Lionel era muy específico sobre su privacidad. Y sin embargo, mademoiselle, él está muerto. Y la verdad, créame, no se detiene ante la cortesía. El panel reveló una cavidad con varios documentos. Cartas antiguas, mapas, incluso un pequeño diario de cuero. Poirot hojeó con sumo cuidado. Una entrada le llamó la atención. Elise nunca debió marcharse. Pero el tiempo me forzó a callar. Ahora las agujas se acercan. Poirot detuvo su lectura. Era la misma letra que la nota hallada en el reloj, pero aquí se sentía más humana, más apresurada. La diferencia entre un pensamiento íntimo y una construcción teatral. Volvió a cerrar el diario y lo guardó. Mademoiselle Ashcombe, ¿sabía usted que la madre de Algernon era Elise? Lo supe. Tarde. Sir Lionel nunca lo admitió abiertamente, pero los rumores eran claros. Y Algernon, aunque lo sabía, nunca quiso hablar del tema. Creo que guardaba una mezcla de orgullo y resentimiento. ¿Y la señora Genevieve lo sabía? Supongo que sí, pero jamás lo mencionó. Prefería mirar hacia adelante, o eso decía. Poirot caminó por la sala como si midiera el espacio entre las palabras dichas y las ocultas.
¿Alguna vez oyó usted hablar de un reloj oculto? ¿Oculto? Sí, un reloj que no marca el tiempo, sino que lo encubre. Un reloj que no se ve, pero lo ve todo. Violet negó con la cabeza. Poirot no insistió. Esa tarde pidió hablar con Clara. Le entregó un dibujo. Una espiral con un punto central, el mismo símbolo que Celestine dijo haber visto en la carta perdida. ¿Reconoce? ¿Esto? Clara lo miró con temor. Sí, monsieur. Lo vi, grabado en la madera del reloj más antiguo, en la base, pero luego desapareció. ¿Desapareció? Alguien lijó la madera, muy suavemente. Pero ya no estaba al día siguiente. ¿Y quién limpió esa parte? Clara bajó la voz. La señora Genevieve dijo que el polvo acumulado estropeaba la armonía de la habitación. Poirot asintió. Gracias, mademoiselle. Ha sido más valiente de lo que cree. Esa noche, Poirot anotó en su libreta 3 palabras. Reloj oculto, Elise, tic, silencioso. Y debajo, con trazo firme. El crimen no fue solo contra un hombre, sino contra el tiempo mismo. No reveló lo que había descubierto. No todavía, porque el asesino, lo sabía, no temía a las pruebas físicas. Temía al eco que deja una verdad reprimida. Y ese eco, apenas perceptible, ya estaba empezando a resonar. Capítulo 8. Las horas que no mienten. La invitación fue entregada al anochecer, escrita con tinta negra en papel crema, con una caligrafía tan ordenada que parecía impresa. Violet se encargó de repartirlas según instrucción directa de Poirot. El contenido era breve. A las 9:00 en punto, en la biblioteca. Asistencia imprescindible. H. Poirot. A esa hora, los habitantes de la casa Edebane se sentaron alrededor de la gran mesa octogonal bajo la luz oscilante del candelabro. Gable tomó asiento con los brazos cruzados. Lady Genevieve, impecable como siempre, con una copa de jerez entre los dedos. Algernon, algo más desaliñado que de costumbre, tamborileaba con los nudillos. Miss Barrow mantenía la vista baja. Clara, de pie cerca de la puerta, no se atrevía a hablar. Poirot permanecía de pie, junto al reloj de péndulo que aún marcaba las 4:13. Su bastón descansaba contra la repisa, pero él no necesitaba apoyarse en nada. Parecía más erguido que nunca. «Mes amis», comenzó con serenidad. «Los he convocado esta noche no para acusar, sino para observar juntos los detalles, aquellos que han pasado desapercibidos, porque en un crimen de esta naturaleza no basta con lo evidente, hay que escuchar lo que no se dice». Nadie respondió. Poirot continuó. Sir Lionel no murió por azar. Tampoco fue víctima de una muerte natural. Fue asesinado. Y como bien saben, no se utilizó arma ni veneno convencional. Gable frunció el ceño, pero no interrumpió. Sabía que oponerse a Poirot en ese punto era como gritar contra un reloj, inútil y ruidoso. La clave no está en lo que se encontró en la escena, sino en lo que faltaba, dijo Poirot, señalando al aire como si delineara una constelación invisible. El libro, sí, pero también la sincronía de los relojes, el silencio y, sobre todo, el motivo. Lady Genevieve sorbió un poco de jerez, sin mostrar reacción. Se nos presentó una pista tentadora, una cláusula testamentaria, deudas familiares y un joven heredero supuestamente desesperado. Demasiado perfecta, ¿no es así? Algernon,
Apretó los labios, pero no habló. Pero detrás de esa perfección había algo torcido. Los relojes, continuó Poirot. Todos detenidos exactamente a las 4:13, un truco ingenioso o una señal precisa. Se acercó al reloj de péndulo. Y este, en particular, guardaba un secreto. En su base, alguien borró un grabado, un símbolo en espiral. Y sin embargo, su rastro quedó. Dirigió la mirada hacia Lady Genevieve. «Usted ordenó limpiar ese reloj, ¿no es cierto? ¿Está prohibido quitar el polvo ahora, Monsieur Poirot?», respondió con una sonrisa tan fina como una hebra de hilo. Poirot sonrió también, como quien recoge una pieza de ajedrez sin prisa. «No, madame, no está prohibido. Pero la prisa en borrar algo dice más que la acción en sí. ¿Y qué se borra? Lo que puede delatar. Ese símbolo, por ejemplo, lo mismo que apareció en una carta escrita a una mujer desaparecida hace más de 20 años, Elise. El nombre cayó como una piedra en un estanque. Violet se tensó. Algernon alzó la cabeza con brusquedad. Genevieve dejó la copa sobre la mesa con un leve clink. Elise, continuó Poirot, sin levantar la voz, fue la madre de Algernon, amante de Sir Lionel. Una historia que se sepultó con elegancia, pero no del todo. Sir Lionel había conservado cartas y escondido mensajes en sus libros, incluso en sus relojes. No por nostalgia, sino por remordimiento o por miedo. ¿Fobia a qué?, intervino Gable impaciente. Poirot se giró hacia él con expresión serena. A que el pasado volviera a alcanzarlo. A que su pecado no fuese el abandono, sino algo peor. La traición a alguien que sabía demasiado. Y que ese alguien tuviera descendencia que pudiera reclamar más que un apellido. La mirada de Poirot se posó ahora en Algernon. «Monsieur Edevan, ¿sabía usted que su madre había dejado cartas a su nombre ocultas entre los libros?» ¿Qué? Algernon parecía genuinamente sorprendido. «No, no tenía idea. ¿Ni siquiera cuando desapareció Crímenes del pasado? Yo pensé que Violet lo había trasladado para repararlo. Era frágil, siempre lo ha sido». «Interesante», murmuró Poirot. «¿Por qué ese libro no apareció jamás?» Y, sin embargo, alguien encontró su contenido demasiado revelador. Poirot dio una vuelta lenta a la mesa, con las manos entrelazadas a la espalda. Una carta fue extraída. Contenía frases cifradas, un símbolo y menciones a un nombre, G. No era Genevieve, como algunos podrían pensar. Era Gaspard, el segundo nombre de Sir Lionel. Violet dejó escapar un suspiro apenas audible. «Todo esto no es suficiente para señalar culpables», objetó Gable, cruzando los brazos. «No», dijo Poirot, deteniéndose junto a Clara. «Entonces hablemos de la taza de té, aquella que apareció en el armario de servicio, con una mezcla extraña que contenía más que Earl Grey». «¿Qué mezcla?», preguntó Lady Genevieve con fingida curiosidad. Poirot la miró directo a los ojos. «Una sustancia natural, inocua en apariencia, pero capaz de provocar arritmias letales en ciertos organismos predispuestos. Solo funciona si el corazón está exhausto. Y Sir Lionel tenía una debilidad que mantenía en secreto. El silencio fue absoluto». Poirot cerró los ojos un instante. «No necesito pruebas físicas, necesito lógica. Y la lógica me dice que quien temía perder su posición, su control y su herencia social no era el hijo olvidado,
sino la esposa que había construido su mundo sobre un silencio perfectamente cronometrado. La mirada de Genevieve no tembló, pero sus dedos, bajo la mesa, se cerraron con fuerza. Poirot no la señaló aún, solo se inclinó suavemente. Mañana por la mañana continuaré. Aún queda una última pieza, algo que Sir Lionel dejó preparado, por si el tiempo se le acababa. Y con esa promesa se retiró de la biblioteca sin decir una palabra más. Capítulo 9. La hora del legado. A las 7 en punto de la mañana siguiente, el cielo sobre la mansión Edebane estaba cubierto por un manto gris que parecía negarse a despejar. La niebla se pegaba a las ventanas y los árboles no se movían. Dentro de la casa, sin embargo, todo estaba en marcha. Poirot, vestido con su chaqueta más oscura y su corbata perfectamente simétrica, solicitó el acceso al estudio privado de Sir Lionel. Esta vez no pidió compañía. No deseo ser interrumpido por una hora exacta. Ni un minuto más, ni un minuto menos, le dijo a Violet, quien asintió con la formalidad de quien ya sabe que algo está a punto de cambiar. El estudio estaba tal como la última vez. La caja de música intacta, el escritorio ordenado. Pero Poirot no miraba lo evidente, buscaba lo que se escondía en la simetría. Simetría. Se dirigió a la estantería donde Sir Lionel guardaba sus colecciones personales, tratados sobre historia, relojería y documentos de autoría dudosa. Entre ellos, un volumen sin lomo visible. Lo retiró. Era un libro falso. Dentro, escondido, un sobre. No lo abrió de inmediato. Lo colocó sobre la mesa, respiró hondo y miró el reloj de bolsillo que siempre llevaba. Las agujas marcaban las 7:13. Siempre la 13, murmuró. No por azar, sino por diseño. El sobre contenía una carta fechada 3 días antes, de la muerte de Sir Lionel, escrita con pulso firme. El encabezado decía, en caso de mi muerte. Poirot la leyó en silencio, sus ojos apenas parpadeando. Cuando terminó, se inclinó hacia atrás y cerró los ojos por un instante. Luego, volvió a guardar la carta en su chaqueta. A las 8:30, Poirot solicitó la presencia de Violet y Clara en la biblioteca. Mesdames, antes de convocar a los demás, necesito entender un último detalle. Se dirigió a Clara. Mademoiselle, la tarde del crimen, usted vio entrar a alguien a la biblioteca. Lo dijo en voz baja, pero hoy necesito que lo diga con claridad. Clara tragó saliva, luego asintió. No vi la cara, pero vi el vestido. Era azul marino, con botones dorados, como el que usó la señora Genevieve esa tarde. Violet, aún de pie, no mostró sorpresa. Lo sospechaba, murmuró, pero no me atreví a decirlo. Poirot se giró hacia ella con interés renovado. ¿Por qué? Porque en esta casa, monsieur, las sospechas son como los relojes. Una vez que se detienen, todos intentan que no vuelvan a moverse. A las 9, en punto, todos los miembros de la casa fueron convocados nuevamente a la biblioteca. Esta vez, Gable ya no mostraba impaciencia, sino expectación. El ambiente era distinto, como si algo invisible se hubiera soltado de sus bisagras. Poirot no se ubicó en el centro de la sala, sino junto al reloj de péndulo. Pasó los dedos por la madera como si acariciara un viejo instrumento musical. Anoche hablamos de símbolos, de cartas perdidas, de testamentos y secretos, pero esta mañana hablamos de verdad, dijo sin levantar la voz.
Una verdad que, como el reloj, se detiene cuando alguien quiere que no avance más. Sacó el sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Esta carta fue escrita por Sir Lionel 3 días antes de su muerte. Es clara, es directa y, sobre todo, es preventiva. Miró a Lady Genevieve, cuyos ojos por primera vez se abrieron un poco más de lo habitual. En ella, Sir Lionel expresa sus sospechas de que alguien muy cercano a él desea acelerar su muerte. No por codicia, sino por miedo, por saber que su pasado no puede enterrarse con tanto silencio. Poirot levantó la mirada hacia Algernon y también menciona su deseo de restaurar públicamente el nombre de Elise, de reconocerla como esposa legítima, de otorgar a su hijo el lugar que le correspondía. Un leve murmullo recorrió la sala. Genevieve se mantuvo en silencio, pero su rostro palidecía. Esto habría cambiado todo, continuó Poirot. La fortuna, el título, la historia misma De esta casa. Y para alguien como usted, madame, que ha construido su lugar en base al orden aparente, eso era inaceptable. No puede probar nada, dijo Genevieve al fin, su voz aún elegante, aunque helada. No necesito probarlo con huellas. Lo pruebo con relojes, dijo Poirot, dando un paso hacia ella. Porque el día que Sir Lionel murió, usted no quiso que nadie notara lo que había desaparecido. Así que organizó algo aún más llamativo, que todos notaran lo que se detuvo. Gable frunció el ceño. ¿Los relojes? Exactamente. Una ilusión perfecta, una distracción elegante. Detener el tiempo para evitar que el pasado siguiera su curso. Poirot levantó la carta. Pero Sir Lionel era más listo de lo que pensaba Madame, y sabía que, si el tiempo se detenía, dejaría una nota escrita. Genevieve se puso de pie lentamente. Su rostro seguía sereno, pero sus manos, por primera vez, temblaban. ¿Y qué dice esa carta exactamente, Monsieur Poirot? Poirot la miró con severidad. Que si él moría sin causa aparente, buscáramos entre los relojes, porque uno de ellos había sido modificado por usted. Lady Genevieve no negó, no afirmó. Solo se sentó de nuevo con un suspiro largo y suave. «Qué trágico que todo esto haya sido por una mujer muerta», murmuró. Poirot no respondió. Solo caminó hacia la ventana y observó cómo la niebla comenzaba por fin a disiparse. La hora de la verdad se acercaba, y esta vez nada la detendría. Capítulo 10. Cuando el tiempo se detuvo por segunda vez. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue espeso, denso como la niebla que comenzaba a disiparse fuera. Lady Genevieve no respondió. No preguntó por pruebas. No exigió explicaciones. Simplemente permaneció sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, como si aún estuviera en control de la situación. Pero Poirot no se dejó engañar. «Permítanme ahora», dijo con voz calma, «explicar cómo se llevó a cabo este crimen. Porque fue un crimen de precisión, no de pasión. Uno planificado con tanto detalle, como un reloj suizo. Se acercó al centro de la sala, donde todos los relojes, ya puestos en hora nuevamente, marcaban las 9:47. Sir Lionel no murió por casualidad. Su taza de té no contenía veneno común, sino una combinación específica. Un extracto botánico raro, derivado del tejo, difícil de detectar si no se busca. Lo suficiente para inducir una parada cardíaca en alguien con predisposición, como Sir Lionel, quien había sufrido arritmias leves que ocultaba por orgullo.
Gable se enderezó, visiblemente sorprendido. ¿Y cómo lo sabe? Porque encontré, en el archivo privado del doctor del pueblo, una nota manuscrita que Sir Lionel pidió mantener en reserva. Advertía que debía evitar estrés intenso, bebidas estimulantes o toxinas cardíacas. Y Madame, Poirot se volvió hacia Geneviève. Usted lo sabía. Ella bajó la mirada por un instante, luego la volvió a alzar, imperturbable. No fui la única que conocía sus debilidades. Cierto. Pero usted fue quien reemplazó el té habitual aquel día. Clara, sin saberlo, dejó la bandeja a un lado. Y usted aprovechó para servir personalmente la taza. Un gesto amable que ocultaba una intención mortal. Poirot paseó la mirada por los rostros de todos. Luego, con la ayuda de un pequeño dispositivo oculto en el reloj de péndulo, sincronizó la detención de todos los relojes de Mitsonshiri, la biblioteca. No mecánicamente, sino visualmente. Bastaba con detener el péndulo principal y ajustar los demás tras la muerte. Un simple acto simbólico, pero eficaz. El desconcierto que generó permitió desviar toda sospecha hacia el misterio del tiempo, no hacia el contenido del té. Gable entrecerró los ojos. ¿Y el libro desaparecido? «Lo tomó usted misma, madame», respondió Poirot. Sabía que contenía cartas que Sir Lionel había escondido durante años. Cartas que, si salían a la luz, lo forzarían a reconocer a Elise públicamente. Y con ello, a cambiar su testamento por completo. Usted no podía permitirlo. Lady Geneviève exhaló suavemente. No una confesión, pero tampoco una negación. «Lo construí todo», dijo al fin. «Cada detalle de esta casa, cada noche de cena, cada palabra social, todo para proteger mi nombre. ¿Cree que iba a dejarlo perder por un fantasma del pasado?» Poirot asintió con pesar. «El problema, madame, es que los fantasmas siempre encuentran la forma de hacer sonar su reloj, incluso cuando parece que el tiempo se ha detenido». Violet, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló por primera vez. ¿Y el pañuelo manchado de sangre? ¿También fue ella? Sí, dijo Poirot. Lo colocó en el archivo para incriminar a Celestine Barrow. Sabía que la señorita Barrow había encontrado una de las cartas y pensó que si lograba que todos desconfiaran de ella, la amenaza se desvanecería. Miss Barrow, desde su rincón, pareció más triste que aliviada. «Yo solo quería entender lo que él había sido en realidad», murmuró. «Amaba los libros, amaba los relojes, pero temía al pasado». Poirot se volvió hacia Gable. «Inspector, la carta de Sir Lionel, el testimonio de Clara, el símbolo borrado, la sustancia encontrada en los restos de la taza, todo apunta hacia un crimen deliberado». Gable se levantó con rigidez. «Lady Geneviève Edeveine», dijo con tono grave, «queda usted bajo custodia por sospecha de asesinato premeditado. Tiene derecho a guardar silencio». «No será necesario», lo interrumpió ella, levantándose lentamente. Luego miró a Poirot con la elegancia intacta. «Supongo que la verdadera tragedia no fue lo que hice, sino lo que construí para ocultarlo. Tantos relojes, Monsieur Poirot, y ninguno pudo hacerme olvidar que un día fui reemplazada por un recuerdo». Poirot no respondió, solo bajó la cabeza con respeto. Cuando Geneviève fue escoltada fuera de la biblioteca, la sala pareció exhalar. Los relojes seguían marcando la hora, pero en la expresión de Poirot se leía claramente que la verdad, como el tiempo,
no se detiene. Capítulo 11. Los ecos. Después del tic-tac. La biblioteca de la mansión Edebane quedó en un extraño estado de reposo después de la partida de Lady Genevieve. No era un silencio natural. Era más bien el eco de algo que había estado suspendido durante días, la verdad, y que, al caer, había quebrado la tensión que todos cargaban sin admitirlo. Algernon permanecía de pie junto al ventanal, sin moverse, con las manos en los bolsillos del abrigo. Había escuchado cada palabra de Poirot, sin interrumpir, sin defenderse ni atacar. Ahora su mirada vagaba por los jardines cubiertos de neblina, pero sus pensamientos estaban en otro tiempo. Poirot se acercó a él. ¿Usted lo sospechaba? Algernon sacudió la cabeza lentamente. No del todo, pero había cosas que no encajaban desde siempre. Mi madre nunca fue un fantasma. Fue convertida en uno. Y él respiró hondo. Él lo permitió. Pero al final trató de hacer lo correcto. Aunque fuera demasiado tarde. Nunca es tarde para la verdad, dijo Poirot con suavidad. A veces solo se requiere que alguien se atreva a detener el reloj para escuchar lo que realmente suena. Violet Ashcombe, sentada en uno de los sillones, cerró su cuaderno. Sus notas eran prolijas, ordenadas, pero su expresión era lejana. Nunca la vi con odio, dijo, ni con celos, pero sí con control. La señora Genevieve controlaba la casa, los horarios, las palabras, incluso los silencios. Y supongo que también decidió cuándo debía dejar de sonar el corazón de su esposo. Poirot asintió. Controlar el tiempo es la fantasía de muchos. Algunos lo intentan con relojes, otros con la muerte. El inspector Gable, más reservado que de costumbre, carraspeó desde el otro lado de la sala. La trasladaremos esta tarde a Londres. El juez querrá saber por qué alguien tan refinado cometió un crimen tan frío. Poirot se volvió hacia él. La respuesta está en los motivos, mon cher. No fue por dinero, como pareció al principio. Fue por territorio, por identidad, por la idea de perder el lugar que construyó en esta casa. Genevieve no mató por venganza, sino por miedo a volverse prescindible. Y sin embargo, lo fue, musitó Gable. Antes del almuerzo, Clara pidió hablar con Poirot. Lo encontró en el invernadero, acariciando las hojas de una planta de jazmín. Monsieur, ¿cree usted que ella se arrepiente? Poirot ladeó la cabeza. No lo sé, mademoiselle. Algunos crímenes nacen del impulso, otros del cálculo. Pero incluso los más fríos dejan una quemadura. Y esa no siempre se nota por fuera. Clara bajó la mirada. Yo pensé que el tiempo aquí se sentía espeso, como si las paredes quisieran que no habláramos nunca. Pero usted hizo que todo volviera a moverse. Poirot sonrió con delicadeza. El tiempo no se detiene, Clara. Solo lo parece, cuando hay demasiados secretos acumulados. Poco después, Miss Barrow decidió marcharse, empacó sus pocas pertenencias y pidió al chófer que la llevara a la estación. Antes de irse, se acercó a Poirot. Gracias, monsieur. No solo por salvarme de la sospecha, sino por recordarme que los libros pueden esconder muchas cosas, pero también pueden liberarlas. Poirot la acompañó hasta la puerta. Y no olvide, mademoiselle, que a veces el silencio entre líneas dice más que las palabras escritas.
Algernon, ya más sereno, anunció que se quedaría en la mansión, al menos por un tiempo. «Alguien tiene que poner orden real en esta casa», dijo, «y no me refiero a los relojes». Poirot lo observó con aprobación. «Entonces recuerde esto. No intente borrar lo que pasó. Acepte su historia, con sus sombras. Es la única forma de evitar que se repita». El joven asintió, y por primera vez esbozó una sonrisa que no parecía arrastrar rabia. Ya cerca del final del día, Poirot se sentó a solas en la biblioteca. La chimenea ardía con suavidad y todos los relojes, perfectamente sincronizados, marcaban las 6 en punto. No había un solo ruido en la estancia, salvo el leve tic-tac que ahora parecía armónico, no siniestro. Violet se asomó a la puerta. «¿Desea algo más, Monsieur Poirot?» Él negó con la cabeza. «Solo un momento para escuchar. No los relojes, sino lo que queda cuando dejan de sonar». Ella comprendió. Se retiró en silencio. Poirot cruzó las manos sobre el regazo, cerró los ojos y dejó que los sonidos de la sala le hablaran, el crujido tenue de la madera, el respiro del fuego, el roce casi imperceptible de su bastón sobre la alfombra, y algo más, una paz melancólica, como si la casa también hubiera soltado un peso invisible, porque el tiempo, finalmente, volvía a andar, pero lo hacía, sabiendo. Capítulo 12. El reloj interior de la verdad. El día después de la partida de Lady Genevieve, la mansión Edebain se sintió distinta. No por los cambios visibles, sino por lo que ya no estaba. La tensión que había convertido cada reloj en una amenaza, cada mirada en una sospecha. Ahora los pasillos respiraban con más naturalidad. El tiempo, literal y figurado, volvía a ocupar su lugar. Poirot desayunó solo, como era su costumbre, con panecillos perfectamente alineados, mantequilla exacta y su chocolate caliente a tisty, la temperatura ideal. La bandeja había sido servida por Clara, quien, esta vez, lo acompañó con una tímida sonrisa. La tranquilidad que flotaba en el ambiente parecía más auténtica. Tras el desayuno, Poirot pidió que le dejaran solo en la biblioteca por una última hora. Allí, rodeado por los relojes que alguna vez se detuvieron al unísono, se permitió caminar lentamente, como si repasara mentalmente el crimen no con rabia ni gloria, sino con el respeto que le daba al acto de comprender lo incomprensible. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta. En ella había escrito la palabra clave del caso control. «Esa», murmuró. Ese fue el eje del crimen. No la avaricia, no la venganza, no un impulso pasional. Genevieve había temido el desmoronamiento de su mundo cuidadosamente construido, y por ello prefirió eliminar a quien iba a reescribir la historia de la casa. El verdadero legado que Sir Lionel intentaba restaurar no era económico, sino simbólico. Reconocer a Elise, restaurar la línea de Algernon y liberar su conciencia antes de morir. Pero no se le permitió. Poirot levantó la vista. Frente a él, el reloj de péndulo central marcaba con absoluta regularidad. Ya no estaba detenido. Ya no era cómplice del engaño. «Señor Edebain», dijo en voz alta, dirigiéndose al retrato de Lionel colgado sobre la chimenea. Su pasado lo alcanzó, no por castigo, sino por justicia. Nadie puede reescribir la historia sin pagar un precio. Con eso, se sentó en el sillón donde fue hallado el cuerpo, no por dramatismo,
sino por curiosidad. Se permitió mirar desde ese punto de vista, como si por un instante compartiera los últimos pensamientos del hombre que había iniciado el rompecabezas, y lo comprendió del todo. Sir Lionel no había dejado pistas por vanidad, las dejó por miedo. Sabía que su tiempo se acortaba y, al no poder actuar con rapidez, depositó su esperanza en alguien que pudiera leer entre las líneas del tiempo. Y ese alguien había sido Poirot. Al mediodía, mientras el carruaje lo esperaba frente a la mansión, Algernon se acercó a despedirse. Su rostro mostraba algo que hasta ahora había evitado: alivio. «He decidido quedarme», dijo, «no por nostalgia, sino porque alguien debe contar la historia completa de esta casa, sin relojes falsos ni silencios selectivos». «Muy sensato», asintió Poirot. «Y recuerde, monsieur, quien hereda una casa, hereda también sus sombras. Pero no es su deber eliminarlas, sino iluminar los rincones correctos». Algernon le ofreció la mano. Poirot la estrechó con cordialidad. «Gracias, monsieur, por verlo todo sin juzgarlo todo». Poirot ladeó la cabeza con una sonrisa. «No juzgo, solo observo. Y la verdad, monsieur, es una flor que florece aunque uno intente enterrarla bajo mármol y minuteros». Violet también se acercó, discreta. «¿Volverá a visitarnos alguna vez?» Poirot sonrió con cortesía. «Tal vez, aunque espero que la próxima vez sea por té y conversación, y no por cadáveres». Ella rió suavemente, y por primera vez parecía liberada de una carga que nunca le correspondió. «Nos aseguraremos de que los relojes sigan funcionando, pero sin miedo». Poirot se inclinó levemente. «Eso es todo lo que el tiempo puede pedirnos». Cuando finalmente subió al carruaje, Poirot se acomodó en su asiento con una precisión casi ceremonial. Sacó su reloj de bolsillo, lo abrió y lo observó un momento. Marcaba la hora exacta, como siempre. Y sin embargo, «hay relojes que miden los segundos», dijo para sí mismo. «Y hay otros que miden culpas, deseos, silencios. El más peligroso no es el que se detiene, sino el que no se escucha». Mientras el carruaje se alejaba por el camino principal, las torres de la mansión Edevan se fueron desdibujando entre la neblina. El caso estaba resuelto. El culpable había sido desenmascarado. Pero Poirot sabía que los crímenes, como los relojes antiguos, a veces dejan piezas sueltas, engranajes emocionales que nadie puede reparar del todo. Y sin embargo, en su interior, una cosa sí era cierta. Las pequeñas células grises habían hecho lo suyo. El tiempo había hablado y la verdad, una vez más, había marcado su hora.